A los 3 años la sacaron de su propia casa y la mandaron a vivir con su abuela, porque el hombre que su madre eligió no la quería. A los 50 años la metieron en la cajuela de un coche con las manos amarradas y una pistola apuntándole a la cabeza. Y la familia por la que la tenían secuestrada no pagó ni un centavo para sacarla. A los 70 años, su abuela, la única persona que nunca la abandonó, murió con heridas abiertas en un asilo de lujo, mientras su hermana más famosa del mundo le decía que los abogados eran muy caros. Hoy tiene 73 años. Acaba de estar sola frente a la tumba de la hermana con quien no habló en 22 años, y la familia que debió protegerla toda la vida sigue, en este momento, sin responderle los mensajes. Su nombre es Laura Guadalupe Zapata Miranda, pero el mundo la conoció como la villana más grande de la televisión mexicana. Y lo que su propia sangre le hizo fue una historia de abandono tan profunda, tan sistemática, tan repetida durante 70 años, que ninguna de sus telenovelas se atrevió a escribirla. Esta es la investigación que el clan Sodi guardó durante más de 4 décadas. La que enterraron entre acusaciones impresas en libros, funerales con lista de acceso y mensajes de WhatsApp que se quedaron en visto. Hoy vas a descubrir 4 cosas que van a cambiar todo lo que creías saber sobre Laura Zapata. Primero, el documento de lo que realmente ocurrió dentro de ese secuestro de 2002, el que nadie de la familia quería que se contara nunca, y por qué el hombre más poderoso de la industria musical norteamericana convirtió lo que debió ser un rescate urgente en una trampa burocrática que casi cuesta 2 vidas y que dejó a Laura Zapata negociando sola con criminales armados mientras la familia con el dinero miraba desde la distancia. Segundo, el secreto que Ernestina Sodi publicó en un libro en 2005, el que acusó a su propia hermana de haber organizado el secuestro, y cómo esa traición de tinta destruyó 20 años de convivencia posible en 140 páginas que todavía nadie dentro de ese clan ha tenido el valor de desmentir públicamente con la misma fuerza con que las publicaron. Tercero, la revelación de lo que le pasó a doña Eva Mange en un asilo de lujo del Estado de México por el que se pagaban 100,000 pesos al mes. Cómo murió con escaras abiertas en el cuerpo, mientras la familia con acceso a las mayores fortunas de la industria musical pedía que no los metieran en problemas legales. Y lo que Laura Zapata encontró cuando llegó a rescatar a la única persona que siempre la amó sin condición y sin contrato. Y cuarto, la verdad de lo que ocurrió en noviembre de 2024, cuando todo terminó sin despedida, sin perdón y sin una silla reservada en un funeral. Y lo que eso revela sobre el patrón de abandono que persiguió a Laura Zapata desde los 3 años hasta los 72. El mismo patrón, la misma arquitectura, repetido con una precisión que no puede ser accidente. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué el abandono no fue mala suerte, no fue karma, no fue el precio de ser difícil. Fue un sistema heredado que nadie interrumpió, porque interrumpirlo habría costado demasiado a las personas que más se beneficiaban de que Laura Zapata siguiera siendo la diferente, la del otro apellido, la que vivía en casa de la abuela. Pero antes de hablar de cómo terminó esta historia, necesitas entender cómo empezó. Y empieza, como casi todo en la vida de Laura Zapata, con una madre que amó a sus hijas, pero que eligió a un hombre que no amaba a la primera de ellas. En la familia Sodi, lo que más duele no viene de afuera, viene de adentro. Guarda esa frase, porque la vas a necesitar en cada uno de los actos que siguen. Laura Guadalupe Zapata Miranda nació el 28 de julio de 1952 en la Ciudad de México. Su padre fue Guillermo Zapata Pérez de Utrera, hombre de muchas facetas, exboxeador profesional, Mister México en su tiempo, modelo, posteriormente empresario, un hombre de presencia física imponente que sin embargo no construyó con Yolanda Miranda Mange el tipo de hogar que dura. El matrimonio terminó cuando Laura tenía aproximadamente 3 años de edad. Hasta ahí todo es la historia ordinaria de una separación en el México de los años 50, donde divorciarse todavía era un escándalo social
pero donde la vida seguía de todas formas. Yolanda Miranda Mange era pintora y tenía temperamento para serlo. Mujer de carácter, de voluntad propia, de esas personas que el mundo reconoce eventualmente, pero que mientras tanto van dejando huella en cada persona que cruza su camino. Y el siguiente hombre que cruzó el suyo se llamaba Ernesto Sodi Pallares. Ernesto Sodi Pallares no era cualquier persona en el México de los años 50. Era médico especializado en patología, criminólogo reconocido, científico y escritor, autor de tratados que se utilizaban en las universidades. Provenía de una de las familias más influyentes en la vida jurídica, política e intelectual del país. Los Sodi tienen raíces en la aristocracia oaxaqueña que viene desde el porfiriato, sangre italiana del siglo XIX y décadas de presencia en los tribunales, el gobierno y la Academia Mexicana. El abuelo de sus futuros hijos con Yolanda había sido magistrado. El linaje era real, el apellido pesaba. Era en todos los sentidos un buen partido para una mujer divorciada con una hija pequeña en el México de 1955. Y no quería a la niña. Nadie lo documentó con crueldad explícita. No hay una carta que diga en términos formales que la niña no entraba en los planes. No hay una escena de violencia que justifique el rechazo de manera narrativamente ordenada. Pero el resultado fue tan elocuente como cualquier documento legal. Cuando Yolanda Miranda Mange se casó con Ernesto Sodi Pallares, tomó a su hija Laura, de 3 años de edad, y la llevó a vivir con su madre, la abuela Eva Mange Márquez. Y ahí se quedó Laura. No por un tiempo, no mientras la nueva pareja se acomodaba, de manera permanente. Imagina eso. 3 años tiene una persona cuando pierde su casa. 3 años tiene cuando aprende, sin palabras todavía para nombrarlo, que hay algo en ella que no encaja en el plan de su propia madre. 3 años tiene cuando empieza a crecer en casa de otra señora, que es buena señora, que la quiere, pero que no es su casa. Que aprende el nombre de su nueva calle con la misma resignación inconsciente con la que los niños pequeños aceptan las cosas que los adultos deciden por ellos. Laura Zapata lo describió con una precisión que solo dan los años de trabajo sobre uno mismo, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en 2018. A esa edad ni piensas. Todo mi mundo de niña fue padrísimo, de juego, de diversión, de teatro. Vivía con mi abuela y era muy feliz con ella. Aunque como dividida, mi cuerpo estaba con mi abuela, pero el pensamiento estaba con mi mamá. Cuerpo en un lugar, pensamiento en otro. Eso no es infancia feliz. Eso es infancia partida. Y es una cosa completamente diferente y que deja un tipo de cicatriz que no se ve de afuera, pero que define desde adentro cómo una persona interpreta cada relación que tiene el resto de su vida. Doña Eva Mange Márquez había nacido el 21 de enero de 1918 en La Paz, Baja California, en el barrio de El Esterito, de esas generaciones de mujeres norteñas que construían hogar donde pisaban sin pedirle permiso al mundo. Mujer práctica, de palabra directa, de esas que cuando dicen que sí es porque de verdad dicen que sí, y cuando dicen que no es porque nada en el universo conocido los va a mover de ahí. Para Laura Zapata se convirtió en todo lo que una madre es para una hija, pero con el peso adicional de ser la persona que la eligió cuando nadie más la estaba eligiendo. Fue la primera audiencia de las obras de teatro que Laura inventaba en el patio. Fue la que la llevó al mercado y le explicó el precio de las cosas. Fue la que le insistió en que estudiara, en que tuviera una carrera, en que no dependiera de nadie para sobrevivir, que es el tipo de consejo que solo dan las personas que ya saben lo que cuesta no tenerlo. Todos los domingos, puntual, llegaba Guillermo Zapata a recoger a su hija y la llevaba a Chapultepec. Esos domingos eran la evidencia de que alguien todavía la reclamaba, de que ella pertenecía a algo más allá de la casa de la abuela. Pero entre domingo y domingo había 6 días completos en los que ella era la niña que vivía con la abuela porque el nuevo esposo de mamá no la quería. Y los niños, incluso los niños de 3 años, incluso los niños que se convierten en actores brillantes y en villanas extraordinarias, aprenden esa lección. La aprenden en el cuerpo, la guardan sin saber que la tienen. Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares
Tuvieron 4 hijas juntos. Ernestina, la mayor de las 4, nacida en 1960, que sería escritora, actriz y figura pública. Federica, nacida en 1961, la más discreta de las hermanas. Gabriela, nacida en 1963. Y la menor, Ariadna Thalía Sodi Miranda, que nació el 26 de agosto de 1971, casi 20 años después que Laura, y que eventualmente se convertiría en una de las figuras más reconocidas de la cultura popular latinoamericana bajo el nombre de Thalía. Laura los miraba a todos desde afuera de esa casa. Era la media hermana, la que tenía otro apellido, la que no era hija de Ernesto Sodi. Y ese detalle, que parece pequeño en una narración, que parece apenas un dato de genealogía, fue en realidad el eje sobre el que giró toda la historia que vas a escuchar hoy. Guarda este detalle, porque el apellido que Laura no tenía volvería a cobrar su cuota una y otra vez durante los siguientes 70 años. En la adolescencia, Laura Zapata descubrió el teatro, no como hobby, como vocación, como la única respuesta que tenía sentido para alguien que había pasado la infancia mirando desde los márgenes y que de repente entendía que en el escenario los márgenes no existían, que ahí todo dependía de lo que tú eras capaz de hacer con tu cuerpo, tu voz y tu capacidad de convertirte en otra persona. Su abuela Eva, que era práctica, como ya dijimos, le insistía en que primero terminara algo concreto, algo que le diera una profesión, un título, una certeza de que podía sobrevivir sola si era necesario. Laura obedeció. Se inscribió en la Escuela Nacional de Educación Física y terminó la carrera. Obtuvo su licenciatura. Y en cuanto pudo, se inscribió en el Instituto Nacional de Bellas Artes para estudiar danza y actuación, porque lo que ella quería no tenía ninguna conexión con los deportes, aunque los deportes le habían dado disciplina y fuerza y un entendimiento del cuerpo que eventualmente se convertiría en una de sus herramientas más poderosas como actriz. A los 22 años debutó en la televisión mexicana. La producción fue Mundo de Juguete, que se transmitió a partir del 4 de noviembre de 1974 en el Canal de las Estrellas de Televisa. Era la primera de las hermanas, o medias hermanas, en aparecer frente a las cámaras de la televisión más importante del país. Mucho antes de que Thalía tuviera siquiera nombre artístico, mucho antes de que Ernestina o Federica o Gabriela pisaran un set, Laura Zapata ya estaba trabajando, ya conocía los pasillos de Televisa, ya era conocida por los directores, los productores y los camarógrafos de la empresa que dominaría la televisión mexicana durante décadas. Antes de la fama como villana, Laura construyó una vida propia que muy poca gente recuerda hoy, porque la sombra de sus personajes lo opaca todo. Se casó con Juan Eduardo Sodi de la Tijera, abogado, que era primo de sus propias medias hermanas, lo cual convierte esa unión en una de esas ironías familiares que solo existen en las familias donde los círculos son demasiado pequeños. Con él tuvo 2 hijos, Claudio, el mayor, Patricio, el segundo, y después de 6 años de matrimonio, se divorció. Sin escándalos públicos, sin novela de separación, solo el final de algo que no funcionó. Lo que sigue a ese divorcio es lo que define quién es Laura Zapata como persona antes de ser personaje. No volvió a casa de su madre, no pidió ayuda a las hermanas, no se apoyó en el apellido de su exmarido para mantenerse. Volvió a trabajar, volvió a los estudios de Televisa, volvió a los escenarios. Sola, con 2 hijos, sin red. Ese patrón, trabajar sola, construir sola, cardar sola, no es accidente. Es lo que aprende una persona que a los 3 años aprendió que nadie iba a aparecer a resolver las cosas por ella. Los años 80 fueron buenos para Laura Zapata de una manera específica, no de la manera en que son buenos los años para quien recibe todo sin esfuerzo, sino de la manera en que son buenos para quien lleva décadas construyendo algo sin que nadie lo note, y de repente el edificio está completo y es imponente. En 1987 llegó Rosa Salvaje. La producción fue del director Salvador Garcini para Televisa y reunió en el protagónico a Verónica Castro con el actor Guillermo Capetillo. Laura Zapata tenía 35 años cuando interpretó a Dulcina Linares, la antagonista principal,
la mujer que humillaba a la protagonista humilde, que diseñaba vejaciones y chantajes con la precisión de alguien que ha estudiado la crueldad como una ciencia. Dulcinea Linares era hija de la aristocracia mexicana, segura de sí misma hasta la brutalidad, convencida de que el dinero y el apellido le daban derechos sobre todo lo que veía. El público la odió con devoción. Eso, en televisión, no es un fracaso. Es exactamente lo que una producción necesita. Y aquí viene algo que muy poca gente que analiza la carrera de Laura Zapata señala con la claridad que merece. Para hacer a Dulcinea Linares creíble, para hacer que esa certeza de pertenecer funcionara en pantalla, Laura Zapata tuvo que hacer lo contrario de lo que había hecho toda su vida. Porque toda su vida había sido la que no pertenecía, la del otro apellido, la de afuera. Y en el set convertía ese conocimiento en su opuesto exacto, en la persona que jamás había dudado un segundo de su derecho a estar en el centro. Ese es el tipo de actuación que sale de la vida, no del manual. Después de Rosa Salvaje vinieron más. Esmeralda en 1997, donde interpretó a Hortensia, la madrastra cruel. La Usurpadora en 1998, donde fue Zoraida Zapata, uno de sus personajes más recordados por la intensidad con que construyó su maldad calculada. Y mientras tanto seguía haciendo teatro, porque Laura Zapata nunca fue solo televisión. Siempre mantuvo el escenario como el lugar donde los actores de verdad se prueban. En 1992 llegó María Mercedes, producción de Luis de Llano Macedo, y con ella llegó algo que la industria del espectáculo mexicano ama porque vende revistas y programas de chismes. Dos hermanas de la vida real haciendo de enemigas en pantalla. Thalía como la protagonista, la chica humilde que enamora al galán. Laura Zapata como Malvina del Olmo, la villana que hace todo lo posible por destruir ese amor. La telenovela fue un éxito brutal. Decenas de millones de personas en México, en América Latina, en los mercados hispanos de Estados Unidos, vieron a estas dos mujeres destruirse frente a las cámaras. Lo repitieron en 1999 con Rosalinda. Laura como Verónica Altamirano, la antagonista. Thalía en el centro brillante. 30 millones de personas en todo el mundo hispanohablante siguieron esa historia. Y mientras tanto, fuera de los sets, la vida real de estas dos mujeres no tenía nada que ver con el melodrama cuidadosamente guionado de las telenovelas. Thalía era ya una estrella internacional que había sacado 3 discos de éxito masivo, que se presentaba en estadios, que era la cara del pop latino en mercados donde antes ese concepto no existía con esa fuerza. Y el 2 de diciembre del año 2000 se casó con Tommy Mottola. Tommy Mottola, para quien no lo sepa, no era simplemente un hombre rico. Era el hombre que durante 15 años fue presidente de Sony Music Entertainment y que en ese tiempo transformó la industria discográfica norteamericana. Fue el arquitecto de la carrera de Mariah Carey. Fue el ejecutivo que decidía quién vendía 20 millones de discos y quién no. Era poder del tipo que pocas personas en el mundo del entretenimiento llegan a concentrar en una sola persona. La boda fue televisada, cubierta por revistas en 20 países. Un evento de poder cultural y económico que convirtió a Thalía no solo en estrella latinoamericana, sino en parte del núcleo de la industria norteamericana. Aquí viene lo primero que te prometí, lo que nadie contó en esa cobertura de la boda de Thalía y Tommy Mottola, lo que quedó fuera de los titulares y los vestidos de diseñador y las fotos de los invitados famosos, es que Laura Zapata, la hermana mayor que había abierto el camino en Televisa 16 años antes, que había interpretado a las villanas que hacían lucir más brillantes a las protagonistas, estaba en esa boda en la misma categoría que cualquier pariente lejano que te saludan en la entrada y no vuelven a buscar. En entrevista con la periodista Patti Chapoy para el canal de YouTube de Ventaneando, en octubre de 2023, Laura Zapata describió con exactitud su relación con Tommy Mottola. Cuando los secuestradores la levantaron en 2002 y le dijeron que querían el dinero de Tommy Mottola, ella les respondió que al señor apenas lo había saludado en su boda. Me quedé en nice to meet you, hello y goodbye. No hubo después, no hubo cenas de familia, no hubo llamadas de cumpleaños. Así de lejos estaba de esa familia que el mundo daba por hecha porque salía junta en las revistas. Y esto no es un detalle menor.
Esto es la arquitectura de lo que va a pasar en septiembre de 2002. Porque los secuestradores eligieron a Laura Zapata precisamente por su apellido familiar. La levantaron por la conexión con Tommy Mottola. Y esa conexión, en la realidad, era tan frágil como un saludo de boda. Pero lo peor aún no había empezado. Para entender el secuestro de septiembre de 2002, la fractura que partió esta historia en dos partes permanentes, necesitas saber quién era Laura Zapata en ese momento exacto. Tenía 50 años. Estaba sola, en el sentido de que sus hijos ya eran adultos y ella había decidido hacer su vida sin apoyarse en el apellido de nadie. Estaba trabajando activamente en teatro. Estaba protagonizando La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, en el circuito interior. Era, si uno midiera su vida desde afuera, una mujer que había construido una carrera sólida, que tenía a sus hijos bien, que seguía siendo relevante en su industria. Y el 22 de septiembre de 2002, al salir de una función, esa vida se interrumpió de la manera más violenta posible. Esa noche, Ernestina Sodi Miranda había ido a ver a su hermana actuar. Fue a verla al teatro. Eso es importante. Fue la hermana quien la buscó esa noche, quien estuvo ahí, quien salió con ella. Según relató Laura Zapata en entrevista con el periodista Jordi Rosado para su canal de YouTube, al salir del teatro vieron algo que parecía un accidente de tránsito en el circuito interior, cerca del entonces Cine Cosmos. Una camioneta y un coche en una situación confusa en medio de la calle. De repente un hombre bajó del vehículo con armas largas. No había dónde ir. No había tiempo de pensar. Las metieron en la cajuela de un coche con las manos amarradas y las llevaron a una casa de seguridad en un lugar que ellas no podían ubicar porque no podían ver nada. El trayecto duró lo suficiente como para que Laura Zapata entendiera dos cosas. Primera, que esto era real y que podían morir. Segunda, que esto no era al azar. Los secuestradores fueron directos desde el principio. Esto es un secuestro, no es nada personal. Queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos $5 millones. Así de claro. La habían elegido porque era hermana de la esposa del hombre más poderoso de la música norteamericana. No porque fuera Laura Zapata, sino porque llevaba un apellido que la conectaba, aunque fuera de manera remota, con esa fortuna. La ironía es perfecta y es brutal. El apellido que la había excluido de la familia Sodi durante 40 años ahora era la razón por la que estaba en una cajuela con las manos amarradas. En la familia Sodi, lo que más duele no viene de afuera, viene de adentro. La primera llamada de los secuestradores la recibió Claudio, el hijo mayor de Laura. Le dijeron que avisara a su tía Talía y a Tommy Mottola. Y ahí comenzó el problema que nadie quiso contar en las revistas del corazón, el que quedó sepultado bajo las notas de «Las hermanas Sodi fueron liberadas» y las fotografías de la conferencia de prensa posterior. Cuando la familia contactó a Tommy Mottola, el empresario avisó al FBI. Era su protocolo. Era lo que un hombre en su posición hace cuando le dicen que dos personas vinculadas a su familia han sido secuestradas en México. El FBI no tiene jurisdicción en territorio mexicano, pero tiene procedimientos, tiene contactos, tiene formas de involucrarse en casos que afectan a ciudadanos norteamericanos o a personas vinculadas a ellos. Y esos procedimientos incluyen dos cosas que en ese momento eran lo último que necesitaban. Primero, las comunicaciones comenzaron a ser monitoreadas. Segundo, y esto es lo que nadie explicó con claridad en ninguna conferencia de prensa, las cuentas bancarias vinculadas al caso quedaron congeladas mientras duraba la investigación federal. Congeladas. En el momento exacto en que tener dinero disponible podía ser la diferencia entre que dos personas vivieran o murieran. La versión de Juan Sodi de la Tijera, ex esposo de Laura y primo de las hermanas Sodi Miranda, documentada por Excelsior, dice que en los primeros días de la negociación hubo confusión y resistencia en torno a cómo y quién iba a pagar. La versión de Laura Zapata, declarada en entrevista con Patti Chapoy, es que Talía desde el principio dijo que tenía el dinero disponible, que no quería que sus hermanas sufrieran, pero que la intervención del FBI y las decisiones de otros miembros de la familia
complicaron lo que podría haber sido un rescate más rápido. ¿Quién está mintiendo? Eso no lo puedes saber con certeza desde afuera. Lo que sí puedes saber es lo que pasó. A las 3 semanas del secuestro, las negociaciones estaban estancadas. Los secuestradores pedían $5 millones. Ese dinero no llegaba, y los captores tomaron una decisión que cambió la historia: liberar a Laura primero para que ella misma saliera a negociar la liberación de Ernestina. Aquí hay 2 versiones que son fundamentalmente incompatibles. Laura Zapata afirma que fue Ernestina quien le dijo a los secuestradores que liberaran a su hermana mayor primero porque ella podría negociar mejor desde afuera. Ernestina Sodi, en el libro que publicó en 2005, construyó una narración diferente sobre ese momento. Y esa diferencia, ese abismo entre las 2 versiones de un mismo instante en el que ambas estaban presentes, es la herida que nunca se cerró. Laura salió. Ernestina se quedó adentro. Piensa en eso un momento. Salir de un secuestro y en lugar de ir a un hospital, en lugar de ir a casa de tus hijos, en lugar de darte un día para recuperarte, tener que ir directamente a colaborar con la Policía Federal para intentar salvar a la persona que quedó adentro. Sin saber si van a matarla mientras tú hablas con los agentes. Sin saber si en el momento en que alguien comete un error en las negociaciones, Ernestina paga el precio. El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos, que me costó 6 años recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida, dijo Laura Zapata en entrevista con Jordi Rosado. 6 años para volver a ser ella. 6 años de recoger los pedazos de lo que fue antes de esa cajuela. Laura salió y se fue a trabajar con la Agencia Federal de Investigaciones. No al día siguiente, ese mismo día. Colaboró en la identificación de los captores. Se reunió con Genaro García Luna, en ese entonces director de la AFI, para coordinar la estrategia de rescate. Fue a Careos, firmó declaraciones, confrontó a testigos. Y en una de esas confrontaciones, que ella misma describió con una mezcla de incredulidad y humor negro, terminó tomándose fotos y dando autógrafos a los propios captores mientras estos estaban siendo identificados en una sala de la AFI, porque la irrealidad absoluta de esa situación era más grande que cualquier guión de telenovela que ella hubiera interpretado en sus casi 30 años de carrera. El rescate final fue de aproximadamente $1.200.000, según declaró Laura Zapata a Patti Chapoy, porque se les estaba acabando el tiempo a los captores y el margen de negociación terminó donde terminó. Ernestina Sodi fue liberada el 26 de octubre de 2002, después de 45 días exactos en cautiverio. Las 2 hermanas habían pasado por el mismo infierno, pero no de la misma manera. Ernestina pasó 45 días adentro. Laura pasó 45 días entre el terror de haber salido primero y la culpa de que su hermana siguiera adentro. El jefe de la banda, Jesús Hinojosa García, alias El Chucho, no fue capturado de inmediato. El proceso legal tardó años. En 2015, 13 años después del secuestro, fue sentenciado a 48 años de prisión federal. Por la liberación de Laura Zapata, según ella misma declaró en múltiples entrevistas a lo largo de los años, nadie pagó, no un centavo. Todo el rescate que se pagó fue por Ernestina. Laura salió porque los captores la dejaron salir, no porque alguien pagara por ella. En la familia Sodi, lo que más duele no viene de afuera, viene de adentro. Laura Zapata tenía, en los meses que siguieron al secuestro, una historia que contar. Era su historia. La había vivido en su propio cuerpo. Tenía cicatrices que no se ven en fotografías, pero que existen en la manera en que una persona duerme, en la manera en que reacciona cuando ve un coche que frena de golpe, en la manera en que ya nunca vuelve a salir de un teatro tarde de noche con la misma ligereza de antes. Y decidió contarla en el único lenguaje que conocía perfectamente, el teatro. La obra se llamó Cautivas. La escribió el dramaturgo mexicano Víctor Hugo Rascón Banda, uno de los autores más importantes del teatro mexicano del siglo XX, autor de más de 40 obras,
reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. No era cualquier escritor. Era alguien con peso, con credenciales, con la capacidad de convertir una experiencia personal en teatro que tuviera valor más allá de lo anecdótico. El proyecto tomó tiempo. Rascón Banda trabajó con Laura para construir el texto. La obra iba a estrenarse, y cuando la familia Sodi Miranda, incluyendo a Thalía, se enteraron de que el proyecto existía y de que iba en serio, hicieron lo que las familias con nombre hacen cuando quieren que algo no exista. Presionaron. No con una demanda, no con una advertencia legal formal, con el peso de la familia, con el silencio que significa el desacuerdo de las personas cuya opinión debería importarte, con la presión de quien te dice que esto no se hace, que esto daña a todos, que esto es innecesario, que ya pasó, que para qué revolver. Thalía no quería nada público. Las Sodi no querían ningún escenario. El pasado debía quedarse en el pasado, preferiblemente sin nombre en el cartel. Aquí viene lo segundo que te prometí. Laura Zapata estrenó Cautivas de todas formas. En 2005, en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, uno de los recintos teatrales más importantes del país. Ella interpretándose a sí misma. La actriz Verónica Langer, figura fundamental del teatro mexicano, interpretando a Ernestina Sodi. La obra se llenó. La prensa la cubrió. El público reaccionó con la intensidad que tiene el teatro cuando toca algo real. Y la familia Sodi Miranda respondió con el único instrumento que podía igualar el peso de un escenario de teatro: un libro. Ese mismo año de 2005, Ernestina Sodi Miranda publicó Líbranos del mal. No era solo la narración del secuestro, era la narración del secuestro con una sombra proyectada sobre una persona específica. Ernestina planteó en las páginas de ese libro la posibilidad, construida con el lenguaje cuidadoso de quien sabe que no puede probar nada, pero quiere que la idea quede instalada, de que Laura Zapata hubiera tenido algún tipo de involucramiento en la organización del secuestro, que lo hubiera planeado, que hubiera encontrado en ese episodio de terror una manera de ganar notoriedad, de volver al centro de la conversación pública. Eso escribió su hermana. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que no era un panfleto anónimo. Era un libro firmado por Ernestina Sodi Miranda, con su nombre en la portada, publicado por una editorial, distribuido en librerías. Una acusación con ISBN. La periodista Claudia de Icaza, que ha seguido a estas familias durante décadas, documentó el momento en que Ernestina construyó esa convicción. Según Claudia de Icaza, en una comida a la que asistió Ernestina después del secuestro, llegó un personaje vinculado a las investigaciones policiales que le preguntó si conocía a una persona relacionada con su hermana. Ernestina confirmó que sí. El policía le dijo que esa persona había estado relacionada con los hechos de alguna manera. Y Ernestina, que venía de 45 días de cautiverio, que venía de un trauma que le había destruido la forma en que veía el mundo, que necesitaba desesperadamente que algo de lo que le había pasado tuviera una explicación que no fuera simplemente que el mundo es brutal y aleatorio, eligió creerlo. Quizás no lo eligió conscientemente. Quizás el mecanismo fue más oscuro y más profundo que eso. Quizás fue más fácil creer que su hermana, la diferente, la del otro apellido, la que vivía con la abuela, había sido capaz de esa traición, que aceptar que lo que les pasó fue azar puro, que pudieron morir porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, sin que ninguna de las dos tuviera la menor culpa de nada. Laura Zapata respondió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2018 con la economía de palabras de alguien que ha tenido décadas para destilarlo. Por supuesto que mintió. Y luego dijo algo que es la síntesis perfecta de lo que vivió. Toda esta traición a nuestro dolor y a nuestra hermandad juntas, me llevó mucho tiempo entenderlo. Fue algo tremendo, no solo el secuestro, el levantón, sino el encontrarme con lo que era eso. Y después, la traición de la sangre. La traición de la sangre. 4 palabras que contienen 70 años de historia. El estreno de Cautivas fue la chispa,
Líbranos del mal fue el incendio. Y cuando el incendio terminó, lo que quedó entre Laura Zapata y las hermanas Sodi Miranda no era enemistad exactamente. Era algo más frío. Era la confirmación de lo que ella había sabido desde los 3 años, que el apellido importa más que la persona que lo lleva, y que cuando hay que elegir entre proteger a alguien y proteger la versión que la familia quiere dar de sí misma, las familias elijan siempre la versión. El tejido familiar se desintegró en ese periodo de 2002 a 2005. Pero como ya dijimos, las familias que se rompen lento a veces producen intentos de reparación que tampoco duran. Y en 2011 llegó uno de esos intentos. El 27 de mayo de 2011, Yolanda Miranda Mange murió de un derrame cerebral en la Ciudad de México. Tenía 76 años. Era la mujer que había tomado a Laura de 3 años y la había llevado a casa de la abuela. Era también la mujer que había criado a Ernestina, Federica, Gabriela y Talía. Era la madre de todas ellas, de maneras diferentes, con presencias distintas, con amores que nunca fueron iguales, pero que eran amores de todas formas. La muerte de Yolanda Miranda las reunió, como las muertes hacen, como los funerales hacen con las familias que se han roto, creando por unos días la ilusión de que el dolor compartido puede sustituir a todo lo que se perdió. Las hermanas Sodi Miranda y Laura Zapata se vieron en el velorio, se abrazaron en el cementerio, prometieron mantenerse unidas, prometieron cuidar a doña Eva, que ya tenía 93 años y que era la última persona que conectaba a todas ellas con el origen. La promesa duró menos de 12 meses. En 2012, Eva Mange Márquez demandó formalmente a Talía y a las otras hermanas Sodi Miranda por el pago de una pensión alimenticia y por la devolución de 125.000 pesos que le había entregado a su hija Yolanda Miranda para que se los guardara. Una anciana de 94 años demandando a sus propias nietas. 2 años después se llegó a un acuerdo económico. Talía retomó las visitas a su abuela. La crisis se resolvió en los tribunales porque no había podido resolverse en las conversaciones de familia. Y en ese proceso, silenciosamente, sin que nadie lo declarara formalmente, el cuidado cotidiano de Eva Mange Márquez quedó en los hechos en manos de una sola persona: Laura Zapata. Pero lo peor aún no había empezado. Hay familias que se rompen de golpe, en una escena dramática que todo el mundo recuerda, y hay familias que se deshilan durante años hasta que un día miras lo que queda y ya no puedes identificar el tejido original. La familia Sodi Zapata fue siempre del segundo tipo, y el hilo que quedaba, el único que todavía conectaba a Laura Zapata con el resto de la Sodi Miranda, se llamaba Eva Mange. Doña Eva Mange Márquez había sobrevivido todo, al siglo XX completo, a 2 guerras mundiales que vivió desde México, a la llegada de la televisión, del rock and roll, del internet, de los teléfonos que caben en el bolsillo, a la muerte de su hija Yolanda en 2011, a los pleitos legales con sus nietas, a los noticieros que mencionaban su nombre en el contexto de escándalos que ella nunca buscó, pero que de alguna manera siempre llegaban a su puerta. Cuando Yolanda murió en 2011 y las hermanas acordaron que doña Eva viviría 3 meses con cada una, fue la propia Eva quien dijo que no quería eso, que prefería quedarse con Laura. No porque las demás no la quisieran, sino porque con Laura sabía qué esperar. Laura se hizo cargo, sin drama, sin condición, sin negociaciones sobre quién pagaba cuánto y quién aparecía cuántos domingos. Se hizo cargo como se hacen cargo las personas que saben en el cuerpo lo que es que alguien cuide de ellas, porque a ellas alguien las cuidó cuando nadie más estaba disponible. En algún momento, con Eva ya muy mayor, con las necesidades físicas de una persona de más de 100 años que requieren atención especializada las 24 horas, se tomó la decisión de que la abuela viviera en Le Grand Senior Living, una residencia para adultos mayores ubicada en el Estado de México. No era un asilo cualquiera, era una institución de lujo con tarifa de 100.000 pesos mensuales, con personal médico, con instalaciones diseñadas para personas que habían tenido una vida de recursos y que necesitaban un nivel de cuidado que sus familias
no podían proporcionar en casa. 100.000 pesos al mes. Para que la cuidaran bien, para que estuviera segura, para que sus años finales tuvieran la dignidad que su vida entera merecía. Aquí viene lo tercero que te prometí. En enero de 2021, Laura Zapata llegó a visitar a su abuela a Legrand Senior Living. Eva Mange tenía 103 años, y Laura encontró algo que no debía estar ahí bajo ninguna circunstancia, algo que no debería existir en una institución que cobraba 100.000 pesos al mes, algo que en los hospitales más humildes del sistema público se previene con atención básica y cambios regulares de posición. Escaras. Las escaras, o úlceras por presión, son heridas que se forman en la piel y en el tejido debajo de la piel cuando alguien permanece en la misma posición durante periodos prolongados sin que nadie lo mueva. Son dolorosas. Son señal inequívoca de abandono. Son la evidencia física de que a alguien lo dejaron acostado en la misma posición durante horas, durante días, sin que nadie se ocupara de voltearla, de cambiarla, de hacer el trabajo básico que ese dinero pagaba para que se hiciera. Laura Zapata grabó lo que encontró. Con su teléfono, documentó las heridas de su abuela de 103 años. Publicó los vídeos en sus redes sociales. Lo denunció ante las autoridades correspondientes. Y luego hizo lo que su abuela había hecho con ella décadas atrás. Se la llevó. La sacó de esa institución y se la llevó a su propia casa. No llamó primero a Thalía para coordinar. No esperó que las hermanas llegaran a una decisión conjunta. No organizó una reunión familiar para distribuir la carga. Se la llevó. Punto. Y en octubre de 2021, cuando el proceso legal para responsabilizar a la enfermera encargada del cuidado de doña Eva comenzó a tomar forma, Laura llamó a Thalía. Le explicó la situación. Le dijo que quería demandar a la enfermera responsable, identificada en los medios únicamente como Jessica N. Le pidió que se sumara, que pusiera el nombre de la familia detrás de la demanda, que usaran los recursos que tenían para que hubiera consecuencias reales para quien había dejado a su abuela de 103 años con heridas abiertas. Thalía le dijo que no se quería meter en eso. La justificación que Laura Zapata repitió públicamente, primero en conversación con periodistas cercanos y luego en entrevistas más formales, fue que Thalía le dijo que involucrarse en un proceso legal de ese tipo costaba mucho dinero, que los abogados eran muy caros y que además imaginaba que quería cuidar su imagen pública de estar metida en un escándalo de ese tipo. Imagina eso. Tommy Motola, el hombre por cuyo dinero los secuestradores levantaron a Laura y a Ernestina en una cajuela en 2002. El hombre cuya fortuna fue construida sobre décadas de ser el ejecutivo más poderoso de Sony Music. Y la esposa de ese hombre, diciéndole a su hermana mayor que los abogados son muy caros para defender a la mujer de 103 años que las crió a todas, que vivió 16 meses con heridas drenando fluidos en su cuerpo antes de morir. Los abogados son muy caros. En ese momento, si había alguna duda sobre si el patrón de abandono había cambiado, esa duda desapareció. Laura Zapata siguió sola. Pagó a sus propios abogados. Fue a las audiencias. Confrontó a los representantes legales de Legrand Senior Living. Declaró ante la Fiscalía. En diciembre de 2021, Jessica N. fue detenida como presunta responsable de las heridas de Eva Mange por negligencia grave. Salió en libertad condicional meses después porque estaba embarazada. El proceso legal continuó. Doña Eva Mange, la mujer que había nacido en La Paz, Baja California, el 21 de enero de 1918, la mujer que había criado a una niña de 3 años, porque la madre de esa niña había elegido a otro hombre, vivió los últimos meses de su vida en casa de Laura Zapata con un contenedor de drenaje conectado a las heridas de su cuerpo, operando las 24 horas del día durante 16 meses seguidos. 16 meses. El 24 de junio de 2022, Eva Mange Márquez murió a los 104 años. Thalía Sodi no estuvo presente. Laura Zapata soltó 104 mariposas en su honor. Sola. En agosto de 2023, Laura Zapata fue a la Fiscalía de la Ciudad de México con una solicitud nueva: que el delito imputado a Jessica N. se reclasificara de lesiones a homicidio. En ese proceso, según declaró Laura a la prensa afuera de las instalaciones de la Fiscalía,
La enfermera acusada le ofreció dinero para que retirara la demanda. Laura Zapata se paró frente a los micrófonos y dijo 4 palabras que resumen 50 años de historia. No voy a parar. Y ese mismo año, cuando la prensa le preguntó por el estado de su relación con Thalía y con las demás hermanas Sodi y Miranda, fue más clara que nunca. Había decidido cortar cualquier lazo que quedara. No con ira, no con escándalo, con la claridad tranquila de alguien que finalmente ha aceptado lo que es, que no espera más y que ya no le va a pedir a nadie que sea lo que no quiere ser. Probablemente cuando mi abuela se vaya, esa relación se rompa para siempre. Había dicho meses antes de la muerte de doña Eva, en una conversación con la periodista Inés Romero para su canal de YouTube. No fue probablemente, fue definitivamente. En la familia Sodi, lo que más duele no viene de afuera, viene de adentro. Imagina vivir así. 70 años exactos. Desde los 3, cuando te sacan de tu propia casa porque el nuevo hombre de mamá no te acepta. Hasta los 70, cuando la única persona que siempre te aceptó se va con heridas en el cuerpo que tú no pudiste evitar, a pesar de haber hecho absolutamente todo lo que estaba en tus manos. Y la hermana con acceso a una de las mayores fortunas de la industria musical del mundo dice que los abogados son muy caros. No hay villana de telenovela que haya hecho algo tan frío con tan pocas palabras. La historia de Laura Zapata y Ernestina Sodi es, entre todas las historias de esta familia, la más complicada de narrar, porque tiene más capas que las demás. No era una relación simple de víctima y perpetradora. Era una relación entre 2 personas que compartieron una experiencia traumática extrema, que salieron de esa experiencia con versiones incompatibles de lo que pasó, y que nunca pudieron construir el puente que las separaba porque ninguna de las 2 podía ceder sin rendirse completamente. Ernestina Sodi Miranda tenía una vida pública propia. Actriz, escritora, figura en los medios. Madre de Camila Sodi y de Marina Sodi, 2 mujeres que tienen sus propias carreras y presencias en el mundo del espectáculo mexicano. Era antes del secuestro una persona con una identidad construida sobre su propio nombre, no solo sobre el apellido de su madre o el dinero de su cuñado. El secuestro la destruyó. No físicamente de manera permanente, pero sí psicológicamente de una manera que ella misma documentó en Líbranos del Mal. Lo que vivió durante esos 45 días es algo que ningún ser humano debería atravesar. Y lo que hizo con ese trauma, proyectarlo sobre su hermana mayor en forma de acusación impresa, no fue un acto de maldad calculada. Fue probablemente el acto desesperado de alguien que necesitaba que la historia tuviera un responsable humano y no solo la brutalidad ciega del azar. Pero la intención no borra las consecuencias, y las consecuencias fueron 22 años sin hablarse. El 18 de octubre de 2024, Ernestina Sodi Miranda llegó de urgencias a un hospital de la Ciudad de México. Tenía 64 años. Había sufrido un infarto al miocardio, un ataque al corazón que en su caso resultó acompañado de algo peor: ruptura de la aorta, la arteria principal del organismo, la que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Fue trasladada de inmediato a terapia intensiva. Los médicos hicieron lo que los médicos hacen en esos casos: todo lo posible. Durante los días siguientes, su hija Camila Sodi fue la única que habló públicamente. Publicó en sus redes sociales mensajes de confianza y de espera, de esos que uno escribe cuando sabe que puede ir para cualquier lado y no quiere decir nada que luego no pueda deshacerse. Thalía viajó desde Nueva York a la Ciudad de México. Se quedó cerca. Laura Zapata siguió la situación desde afuera, a través de los medios de comunicación, a través de Marina Sodi, la otra hija de Ernestina, que era el único canal posible entre ella y lo que estaba ocurriendo en ese hospital. El lunes anterior a la muerte de Ernestina, Laura Zapata escribió un mensaje de WhatsApp a Marina. No lo mandó a través de la prensa, no lo filtró a ningún periodista. Lo escribió directamente a la persona que podía llevarlo a donde necesitaba llegar. El texto, que Laura Zapata decidió leer públicamente más tarde, decía: Marina querida,
Acabo de leer un mensaje que puso Cam en una de sus redes. Me hace llorar. Solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón y lo siento mucho, mucho. Si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo, que se queden en el olvido, y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Marina no respondió. Un mensaje leído, sin respuesta. En ese silencio caben 22 años. Aquí viene lo cuarto que te prometí. La noche del viernes 8 de noviembre de 2024, a las 11 de la noche aproximadamente, Ernestina Sodi Miranda murió en el hospital. Tenía 64 años. Había sobrevivido el secuestro de 2002. Había publicado un libro. Había criado a 2 hijas. Había continuado actuando, trabajando, construyendo una vida pública que tenía peso propio. Y murió a los 64 años, sin haberse reconciliado con la hermana que le mandó un mensaje que nadie entregó. Camila Sodi lo anunció a través de su cuenta de Instagram con pocas palabras. Ernestina Sodi, mi mamá. Noviembre 8, 2024. Laura Zapata estaba en su casa cuando el teléfono empezó a sonar. Primero uno, luego otro. Luego más. Se enteró de la muerte de su hermana, con quien no había intercambiado una sola palabra en más de 20 años, a través de los mismos canales de comunicación que usan los periodistas para informarle a cualquier persona del público sobre cualquier suceso noticioso. Cuando los reporteros la encontraron esa mañana del 9 de noviembre afuera de su casa, Laura Zapata dijo: muy triste, algo muy doloroso, que de alguna manera viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida. Luego dijo que no iba a asistir al funeral, no porque no pudiera ir, no porque no tuviera derecho, sino porque creía, y esto hay que escucharlo bien, que su presencia convertiría la nota del día en si Laura fue o no fue, en lugar de en que Ernestina Sodi Miranda había muerto. Que el circo mediático que ella representa, la villana de hierro que genera titulares con solo aparecer, robaría el espacio que le correspondía a Ernestina. Lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata, dijo. La familia. Usó la palabra familia para nombrarse a sí misma y a sus hijos, separada del resto. Ya no la familia Sodi, la familia Sodi Zapata. Ese apellido compuesto que lleva a sus hijos y que es, de alguna manera, la única familia que Laura Zapata pudo construir que no la rechazó. El funeral de Ernestina Sodi se realizó el domingo 10 de noviembre de 2024 en Galloso de Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. Fue un evento con acceso controlado, 20 personas de seguridad en la entrada para que ningún medio de comunicación pudiera acercarse. Thalía estuvo, Tommy Motola estuvo, Camila Sodi estuvo, Marina Sodi estuvo. Los amigos cercanos de Ernestina estuvieron. Geraldine Bazán estuvo. Gabriela Sodi estuvo. Laura Zapata no fue invitada. A la media hermana, a la que también sobrevivió ese secuestro de 2002, a la que también cargó en su cuerpo las semanas en la cajuela y las semanas después colaborando con la AFI, A la que también llevó durante 20 años el peso de una acusación impresa en un libro, a la que cuidó a la abuela de todas durante años, la que pagó sola a los abogados cuando la abuela murió con heridas en el cuerpo. A ella no la invitaron. Meses después, en entrevista con el programa Venga la Alegría, Laura Zapata reveló que sí fue. No al funeral, al cementerio. Sola, con flores. Se quedó ahí 2 o 3 horas, parada frente a la tumba de una mujer con quien había compartido el terror más extremo que 2 personas pueden compartir, y de quien no se pudo despedir en vida, porque el silencio de 22 años es demasiado largo para romperlo con un mensaje de WhatsApp. Se le salieron las lágrimas. Cuando le preguntaron si le había pedido perdón a Ernestina, respondió sin dudar: no, yo no tenía por qué pedirle perdón. Y luego dijo lo que es la frase más honesta y más devastadora de toda esta historia. Me quedé como unas 2 o 3 horas, sintiendo muy feo, y de repente dices:
cómo los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías. Pero son tonterías cuando alguien cae y ya. No son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre, aventándonos mala onda. Eso es lo que quedó de todo. 2 o 3 horas de silencio junto a una tumba, sin respuesta, sin reconciliación, sin que nadie del otro lado abriera la puerta, antes de que la puerta se cerrara para siempre. En la familia Sodi, lo que más duele no viene de afuera, viene de adentro. Y a veces se lleva a alguien antes de que tengas tiempo de decirle lo que necesitabas decirle desde hacía 22 años. Hoy, en marzo de 2026, Laura Guadalupe Zapata Miranda tiene 73 años. Va a cumplir 74 en julio, el mismo mes de siempre, el mismo cumpleaños de siempre, pero en un mundo donde la única hermana con quien compartió el peor momento de su vida ya no está. Está participando en La Casa de los Famosos 6 en Telemundo. La llaman la villana de hierro. El público la vota, la discute, la ama o la odia con esa intensidad específica que ella aprendió a provocar desde 1974, cuando debutó en Mundo de Juguete, hace ya 52 años. No ha dejado de trabajar, no una sola temporada, no un solo año en que no haya habido una producción, una obra, un programa, algo que la pusiera frente a una cámara o frente a un público. Eso es lo que hace desde los 22 años. Trabaja. Ha trabajado toda su vida porque desde los 3 años aprendió que no había nadie esperando con un colchón si ella se caía. Sus villanas siguen vivas en 3 generaciones de memoria colectiva. Dulfina Linares en Rosa Salvaje, que terminó con la cara quemada como castigo narrativo a su crueldad. Malvina del Olmo en María Mercedes, Verónica Altamirano en Rosalinda, Zoraida Zapata en La Usurpadora. Personajes que el público lleva en el cuerpo con esa memoria muscular de haber odiado a alguien en pantalla y haber disfrutado ese odio con la comodidad de saber que es ficción. Sus hijos Claudio y Patricio, del apellido Sodi Zapata, tienen sus propias vidas. En 2024 reveló que tenía una relación sentimental con Javier Castillo, bailarín español, y que la relación le había dado algo que pocas personas en su vida habían podido darle de manera sostenida: compañía sin condición. La demanda contra Jessica N., la enfermera responsable del cuidado de su abuela en Legrand Senior Living, sigue activa en los tribunales. En octubre de 2025 hubo una audiencia relacionada con la solicitud de reclasificación del delito. El proceso continúa. Laura Zapata sigue yendo a las audiencias, sola. Thalía sigue en Nueva York con Tommy Motola. Las hermanas Federica y Gabriela Sodi Miranda siguen sus vidas propias, con perfiles más discretos, con menor exposición pública. El clan Sodi Miranda sigue existiendo como entidad, pero el núcleo que alguna vez incluyó a Laura ya no tiene lugar para ella en ninguna mesa. Y Laura Zapata, la primera de todas en llegar a la televisión, la que abrió el camino antes de que Thalía tuviera nombre artístico, la que pagó un precio que nadie le pidió que pagara, la que cargó a su abuela durante años mientras las hermanas decían que los abogados eran caros, sigue trabajando. «Yo cobro muy bien», dijo en una ocasión cuando le preguntaron si Thalía la mantenía. Lo dijo sin fanfarria, sin rencor, como quien constata un hecho que no necesita ningún tipo de validación adicional. Pero hay algo que no tiene precio y que no se puede ganar con trabajo, ni con dinero, ni con 50 años de carrera, ni con los aplausos de 30 millones de personas que vieron tus telenovelas. Laura Zapata lo confió en una entrevista. «Añoré siempre tener una familia, porque nunca la tuve. 73 años. Y ese anhelo sigue ahí, intacto como el primer día, desde los 3 años cuando la llevaron a casa de la abuela. No se va con el tiempo, no lo cura el trabajo, no lo resuelven las villanas que uno interpreta. Sigue ahí, quieto, en el lugar exacto donde se instaló cuando una madre decidió que el nuevo hombre era más importante que la niña que ya tenía. Las villanas de sus telenovelas siempre terminan pagando. Siempre, sin excepción. Es la regla del género. La villana sufre, la villana cae, la villana termina destruida o sola, o con la cara quemada,
o encerrada lejos de todo lo que amaba. Ese es el contrato narrativo que el público exige y que los guionistas cumplen con precisión religiosa. Hay una ironía devastadora en que la actriz que más veces interpretó ese destino lo haya vivido también en su vida real, pero al revés. Porque en su vida real ella nunca fue la villana. Fue la descartada. Fue la niña del otro apellido. Fue la que colaboró con la AFI para rescatar a su hermana. Fue la que cuidó a la abuela que todas prometieron cuidar. Fue la que pagó los abogados que nadie más quería pagar. Y el mundo, que durante 50 años la aplaudió cuando hacía sufrir a las protagonistas en pantalla, nunca preguntó con suficiente atención qué tan delgada era la línea entre lo que ella actuaba y lo que vivía. En la familia Sodi, lo que más duele no viene de afuera, viene de adentro. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1952. Nace Laura Guadalupe Zapata Miranda en la Ciudad de México. 1955. A los 3 años, su madre se casa con Ernesto Sodi Pallares. El padrastro no acepta a la niña. Laura va a vivir con su abuela materna, Eva Mange Márquez, donde permanecerá de manera permanente. 1974. A los 22 años, debuta en televisión mexicana con Mundo de Juguete, primera de todas sus hermanas y medias hermanas en hacerlo. 1987. A los 35 años, interpreta a Dulfina Linares en Rosa Salvaje y se convierte en la villana más eficiente de Televisa. 1992. Comparte set por primera vez con Thalía en María Mercedes. La telenovela es vista por decenas de millones de personas en todo el mundo hispanohablante. 1999. Repite junto a Thalía en Rosalinda. Thalía es ya una estrella global con proyección norteamericana. Diciembre del año 2000. Thalía se casa con Tommy Mottola, presidente de Sony Music. Laura Zapata asiste a la boda y no vuelve a tener contacto significativo con el esposo de su hermana. 22 de septiembre de 2002. Es secuestrada junto a Ernestina Sodi al salir del Teatro San Rafael de la Ciudad de México. Los captores, liderados por Jesús Hinojosa García, alias El Chucho, piden $5 millones al esposo de Thalía. El FBI es notificado. Las cuentas bancarias son congeladas. Las negociaciones se estancan. Octubre de 2002. Es liberada antes que Ernestina, según ella misma, para poder negociar el rescate de su hermana. Colabora de inmediato con la AFI. Identifica a los captores. Trabaja en careos y declaraciones. 26 de octubre de 2002. Ernestina Sodi es liberada después de 45 días de cautiverio. El rescate final es de aproximadamente $1.200.000. Por la liberación de Laura, según sus propias declaraciones, no se pagó nada. 2005. Estrena Cautivas en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, a pesar de la oposición de la familia Sodi Miranda. Ese mismo año, Ernestina Sodi publica Líbranos del Mal, donde sugiere que Laura pudo haber tenido participación en la organización del secuestro. La fractura familiar es definitiva. 2015. Jesús Hinojosa García, alias El Chucho, es sentenciado a 48 años de prisión federal, 13 años después del secuestro. 27 de mayo de 2011. Muere Yolanda Miranda Mange por derrame cerebral. Las hermanas prometen unirse para cuidar a doña Eva. La promesa dura menos de 12 meses. 2012. Eva Mange demanda formalmente a Thalía y a las hermanas Sodi Miranda por pensión alimenticia y devolución de $125.000. El cuidado cotidiano de doña Eva recae de manera creciente sobre Laura Zapata. Enero de 2021. Laura descubre a su abuela de 103 años con escaras abiertas en Le Grand Senior Living, una institución que cobraba $100.000 mensuales. La saca del asilo y la lleva a su propia casa. Pide apoyo legal a Thalía. Thalía dice que no quiere meterse, que los abogados son muy caros. Diciembre de 2021. La enfermera Jessica N. es detenida como presunta responsable por negligencia grave. Queda en libertad condicional por embarazo.
24 de junio de 2022. Eva Mange Márquez muere a los 104 años en casa de Laura Zapata, con heridas en el cuerpo que requirieron drenaje continuo durante 16 meses. Thalía no está presente. Laura suelta 104 mariposas, sola. Agosto de 2023. Laura Zapata acude a la Fiscalía de la Ciudad de México para solicitar reclasificación del delito de lesiones a homicidio. Anuncia que corta definitivamente la relación con las hermanas Sodi Miranda. 18 de octubre de 2024. Ernestina Sodi Miranda es internada de urgencia por ruptura de aorta e infarto al miocardio. Laura escribe un WhatsApp a Marina Sodi pidiendo que le digan a Ernestina que la quiere. El mensaje queda sin respuesta. 8 de noviembre de 2024. Ernestina Sodi Miranda muere a los 64 años. Laura Zapata se entera por la prensa. No es invitada al funeral. 10 de noviembre de 2024. El funeral de Ernestina se realiza en Galloso de Santa Fe, con 20 personas de seguridad en la entrada. Thalía adentro. Tommy Motola adentro. Laura Zapata afuera. 2025. Laura Zapata continúa el proceso legal por la muerte de su abuela. Visita la tumba de Ernestina sola, con flores, 2 o 3 horas, sin que nadie del otro lado haya abierto la puerta. Marzo de 2026. Laura Zapata tiene 73 años, participa en La Casa de los Famosos 6, en Telemundo, y sigue siendo una de las actrices de telenovela más reconocidas en el mundo de habla hispana. 70 años de historia. Un padrastro que la rechazó, una madre que eligió, un secuestro que nadie pagó para sacarla a ella, una acusación publicada en un libro, una abuela que murió con heridas abiertas, una hermana sepultada sin que la invitaran, un funeral con lista de acceso. ¿Es esto karma de haber interpretado a tantas villanas durante 50 años? No. Es el resultado predecible de un sistema de abandono que comenzó cuando Laura tenía 3 años, cuando un hombre que no era su padre decidió que ella no encajaba en su nueva familia, y que nadie interrumpió en ningún momento posterior, porque interrumpirlo habría requerido que alguien admitiera que el sistema existía. De un padrastro que la rechazó, que le enseñó a una madre que podía elegir entre sus hijos, que le enseñó a 4 medias hermanas que Laura era la diferente, que le enseñó a una industria que podía ser la villana porque lo que llevaba en el cuerpo ya lo parecía, y que eventualmente les enseñó a todos que había una persona en esa familia que iba a seguir trabajando y cargando sola, sin importar lo que le hicieran, porque a esa persona no le habían dejado otra opción desde los 3 años. Laura Zapata merecía una madre que la eligiera siempre. No la tuvo. Laura Zapata merecía una familia que no la convirtiera en la diferente por el accidente del apellido. No la tuvo. Laura Zapata merecía que alguien pagara su rescate cuando la metieron en una cajuela. No lo pagaron. Laura Zapata merecía que su hermana le creyera en lugar de publicar un libro con una sombra sobre su nombre. No le creyó. Laura Zapata merecía que alguien se pusiera a su lado cuando fue a defender a la abuela que las crió a todas. No se pusieron. Laura Zapata merecía un asilo en el funeral de la hermana con quien compartió el peor momento de ambas vidas. No se la guardaron. Ernesto Sodi Pallares la rechazó a los 3 años. Yolanda Miranda la dejó con la abuela. Thalía dijo que los abogados eran muy caros. Marina Sodi no respondió el WhatsApp. El clan la excluyó del funeral de su propia hermana. Y el mundo, ese mundo que la aplaudió durante 50 años en sus personajes de villana, que la vio sufrir en pantalla en cada telenovela, no preguntó con suficiente insistencia cuánto de lo que ella actuaba era autobiográfico. Quizá tú también conoces a alguien como Laura Zapata. Alguien que fue separado de su familia antes de poder entender qué significa la palabra familia. Alguien que construyó todo con sus manos porque nadie le tendió las suyas en los momentos que importaban. Alguien que cargó a los demás, que pagó las deudas de todos,
que apareció en los funerales y en los hospitales y en los juzgados, y que cuando llegó su momento de necesitar que aparecieran por él, encontró excusas y silencio y puertas cerradas. Si es así, entonces sabes exactamente cuánto pesa ese tipo de soledad. La que no se queja en voz alta, porque aprendió desde pequeña que quejarse no cambia nada. La que trabaja, la que se para en un escenario frente a miles de personas y les hace sentir emociones de las que ellos no tienen nombre propio. Mientras por dentro guarda algo que no tiene nombre, pero que se parece mucho al abandono que no cicatriza con los años, sino que simplemente se vuelve parte del paisaje interior. Pero la historia de Laura Zapata no existe en el vacío. Existe en un México donde las familias artísticas guardan sus secretos durante décadas, porque los secretos protegen los contratos, las marcas, las imágenes públicas que valen dinero. Donde los escándalos se publican en libros y las reconciliaciones llegan demasiado tarde, porque nadie quiso hacerlas cuando todavía había tiempo. Donde los funerales tienen listas de acceso y 20 personas de seguridad en la puerta para que nadie entre sin permiso, ni siquiera la hermana que también sobrevivió el secuestro, que mató el amor entre ellas. Y hablando de mujeres brillantes que el sistema de los apellidos y los contratos y los silencios familiares devoró con una lentitud que nadie notó hasta que ya era demasiado tarde, hay una historia que México necesita escuchar. La próxima semana, el precio que pagó Amparo Montes, la voz que nadie escuchó apagarse. La misma industria, el mismo silencio. Una mujer que llenó teatros durante 40 años en el corazón del bolero mexicano y cuyo nombre hoy muy pocos recuerdan fuera de los libros de historia. El mismo patrón de una figura extraordinaria rodeada de personas que se quedaron con la luz mientras ella se quedaba con la oscuridad. Porque en el espectáculo mexicano, el precio de brillar siempre lo paga alguien que nadie ve. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse aunque incomoden a quienes tienen más que perder si se saben, dale like. Suscríbete porque la próxima semana vamos a otra historia que también se guardó demasiado tiempo en el cajón, donde las familias ponen las cosas que no quieren nombrar. Y deja en los comentarios, ¿crees que Laura Zapata merece finalmente una reconciliación con Thalía? ¿O ya es demasiado tarde para eso? Porque yo creo que Laura Zapata hace mucho dejó de necesitar que nadie la reconcilie con nada. Lo que quizás merece, lo que quizás nunca tuvo, es que alguien simplemente reconozca lo que ya todo el mundo que escuchó esta historia hoy sabe, que ella no era la villana, que nunca lo fue. Nos vemos la próxima semana.